¿Cómo te va? Te doy una ventosa bienvenida. En este día tan ventoso te voy a mostrar cómo mantener el agua de tu piscina, pileta o alberca en épocas de lluvias. En este video te voy a mostrar paso a paso, primero cómo mantener el agua después de que ya llovió. Es decir, si te sorprendió una lluvia y dejó el agua media sucia, te mostraré paso a paso cómo solucionarlo. Y después te mostraré cómo hacer para evitar esta situación. Es decir, qué hacer con el agua para que cuando llueva no se estropee y quede totalmente cristalina. Y pues ya verás que esto es muy sencillo. Pero incluso antes de nada te mostraré en qué maneras puede estropear esta lluvia el agua, para que al saber todas estas formas en las que el agua se te puede estropear, sea mucho más fácil para ti poder evitar esto o tratarla. Comencemos. En cuanto a las maneras en las que el agua se te puede estropear, son básicamente 5. La primera es la formación de algas, que es básicamente que el agua se ponga verde. La segunda es un cambio del pH del agua, es decir, el pH del agua que caiga de la lluvia puede ser o muy ácido, es decir, menor a 7.0, o muy alcalino, es decir, mucho mayor a 7.0, lo cual modificará el pH del agua. La tercera manera de estropear el agua es que simplemente se ensucie, es decir, que el agua de lluvia por sí sola puede estar sucia o puede traer también suciedad de los alrededores y meterlos dentro de tu alberca. La cuarta manera de estropearse, que ya es menos frecuente, puede ser que ponga el agua turbia, es decir, que el agua de lluvia haya caído en tanta cantidad y a la vez haya estado turbia, lo cual no quiere decir que esté sucia, sino que tiene mucha proliferación de microorganismos y por ende esos microorganismos se proliferarán también dentro de tu alberca, haciendo que el agua se ponga turbia. Y una quinta y última forma en la que la lluvia podría estropear el agua, pero que ya es todavía mucho menos frecuente, es que esa lluvia traiga ciertos metales. Y cuando la lluvia caiga en una buena cantidad y traiga estos metales, pues después cuando tú añadas cloro, reaccionará el cloro con esos metales y pueden poner el agua de algún cierto color, como puede ser café, marrón, amarillo, verde, un verde más oscuro, un verde más claro, en fin, cualquiera de esos colores que aparezcan después de que añadiste cloro, significa que es justamente que la lluvia traía esos metales. Ahora que sabes todas estas formas en las que el agua se te puede estropear con la lluvia, de seguro que entenderás mejor toda la explicación que voy a darte de cómo tratar el agua tanto antes como después de la lluvia. La primera situación en la que ya llovió y de pronto tú ves que el agua ya tiene un tono ligeramente verde y hasta podrías ver incluso algas al fondo, pues te digo ahora cómo solucionar esta situación. Y pues tendrás que seguir estos simples pasos. El primero es hacer un shock de cloro, es decir, que tienes que elevar el nivel de cloro hasta que con tu kit de medición puedas ver que ya tienes una supercloración. Para esto puedes utilizar cualquier tipo de cloro shock, que puede ser hipoclorito de calcio, dicloro o cloro líquido. Pero hay dos situaciones a las que te puedes enfrentar. La primera es que tengas un filtro y no desees perder agua en este tratamiento. En ese caso te recomiendo mucho utilizar cloro líquido, ya que el cloro líquido es el único que no va a dejar unos ciertos restos que luego no va a poder retener tu filtro. Y si utilizas cualquier cloro granulado, tendrás luego que aspirar el agua botándola al drenaje si es que quieres que quede totalmente cristalina, o caso contrario tendrás que filtrarla varias veces hasta que veas que desaparece toda esa nubosidad que deja el cloro. Es por eso que en este caso te mostraré cómo utilizar cloro líquido, que cabe recalcar que en la mayoría de los países va a costarte mucho más este cloro líquido, pero te evitarás la molestia de perder agua. Así que ahora te muestro cómo echarlo. Pues es tan simple como calcularlo en la aplicación calculadora para piscinas, ingresando a la aplicación, a la sección parámetros, a la opción cloro. Ahora coloca primero los litros de agua que tienes. En mi caso tengo 1500 litros. En esta ocasión no te interesa el número de bañistas, puesto que no te interesa si alguien se bañó o no. En la concentración de cloro inicial, si es que estuviste añadiendo cloro, pues mídelo primero para saber cuánto cloro tienes en un inicio. Yo en mi caso no tengo nada de cloro, puesto que no le eché cloro hace bastante tiempo. En la concentración de cloro deseado coloca 6 partes por millón, puesto que en la mayoría de los casos lo más seguro es que necesite poco cloro el agua para hacer este tratamiento. Y aquí está el truco, que si con esas 6 partes por millón, cuando tú añadas el cloro, luego de esperar media hora, mides nuevamente el nivel de cloro y si no alcanzas un nivel muy elevado, pues tendrás que añadir más cloro nuevamente. Luego selecciona el tipo de cloro, que en este caso es cloro líquido. Selecciona la concentración que tiene tu cloro. En mi caso la concentración del cloro es 3% o 30 gramos por cada litro. Esa concentración dice en el envase del cloro. Dale clic en calcular y tendrás la cantidad de cloro necesario. Ahora procede a echar esa cantidad de cloro calculada directamente al agua bien distribuida en los contornos. En mi caso tengo que utilizar 300 mililitros.
litros. Los añadiré en esta jarrita para poder echar precisamente esa cantidad. Ahora añade simplemente el cloro bien distribuido en los contornos. Y de ser posible agita un poco el agua para que este cloro se mezcle más rápidamente. Ahora, como tengo poca agua, será suficiente con que espere por unos 10 minutos para saber si realmente alcancé un alto nivel de cloro o ese cloro simplemente fue consumido por el agua. Mientras se va mezclando este cloro en el agua, el siguiente paso es cepillar la piscina completamente. Esto solamente en caso de que ya la veas con un tono medio verde o sientas que las paredes y la base están algo resbalosas. Caso contrario, no será necesario hacer este cepillado. Esto justamente para que todo lo verde que quedó después de la lluvia se desprenda y el cloro pueda eliminarlo fácilmente. También si tienes un filtro, muy probablemente por dentro ya esté verde, como tú puedes ver en el caso de mi filtro. Es por eso que ahora también debes poner a funcionar durante esta media hora el filtro. Así que ahora al funcionar seguramente también se irá perdiendo lo verde que lleva el filtro. Si tu filtro también está sucio por dentro, pues haz un lavado, en este caso de estos pompones, o en tu caso si tienes un filtro de arena, haz un retrolavado del filtro. En otros videos te explico cómo hacer ese retrolavado. Y mira cómo en mi caso, como yo tenía el agua ya bastante verde, todo ese verde se levantó y queda así de fea. Pero descuida que el cloro será el que se encargue de solucionar este problema y luego decantará toda esa suciedad. Ahora, después de esta media hora, mide el nivel de cloro y asegúrate de que alcanzaste una supercloración. Una sola gota del reactivo de cloro en mi caso. Y como puedes ver, con esas 6 partes por millón yo ya alcancé una supercloración, puesto que en vez de salir amarillo ya salió anaranjada mi muestra. Así que ahora de inmediato lo que te toca hacer es medir y ajustar el pH, para lo cual deberás tomar la muestra de agua y añadirle las 4 o 5 gotas que indican tu kit de medición. En mi caso son 5. Agita suavemente la muestra, nunca hagas movimientos bruscos y como puedes ver en mi caso tengo un pH elevado de aproximadamente 7.8. Por lo tanto deberé reducir ese pH entre 7.2 a 7.4 para que el cloro haga mejor efecto. Para esto ingresa a la aplicación calculadora para piscinas, a la sección parámetros, a la opción pH, coloca los litros de agua que tienes, en mi caso son 1500 litros, la concentración de pH inicial que es 7.8 en mi caso, la concentración de pH deseado que es 7.4 en mi caso, la alcalinidad del agua, que yo te recomiendo siempre colocar 150 partes por millón en caso de que no tengas cómo medirla. Selecciona el tipo de reductor de pH que utilizarás, en mi caso es líquido, por lo tanto coloco la opción de ácido clorhídrico o reductor líquido, dale clic en calcular y tendrás la cantidad exacta de este reductor de pH que debes añadirle. En mi caso debo añadir 24 mililitros, lo cual es muy poco, por lo tanto deberé medirlo con una medida bien pequeña. Para añadirlo toma agua en un balde, en mi caso tomaré agua en este bidón puesto que son cantidades pequeñas, pero si tú debes añadir bastante reductor de pH entonces toma agua en un balde grande. Añade bien medida la cantidad de ácido al balde, acá puedes ver que la cantidad que yo debo añadir es bastante pequeña. Ten cuidado de no tocar para nada este ácido puesto que te puede dañar la piel de inmediato y dejarla totalmente quemada. Una gotita más, agita por unos segundos este ácido y añádelo bien distribuido en todos los contornos. Nunca lo añadas en un solo punto puesto que puede dañar los materiales de tu alberca y nunca dejes que te toque ni una sola gota de este ácido puesto que de inmediato o te dañará la piel o dañará tu ropa. Ahora nuevamente agita el agua y espera por media hora, justamente para que se mezcle más rápido este reductor de pH y haga efecto más rápidamente. Ahora que ya transcurrió la media hora de manera ideal, vuelve a medir el pH. Yo en mi caso también mediré el cloro y te aconsejo que tú hagas lo mismo para asegurarte que el nivel de cloro todavía está alto y no fue consumido por la suciedad que tenía la piscina. Una gotita para el cloro, 5 gotas para el pH. Agita suavemente y como puedes ver el nivel de cloro sigue elevado, lo cual significa que no debo añadir más cloro y alcancé el pH que necesitaba. Ahora que ya hiciste una supercloración, también ajustaste el pH y mediste y te aseguraste de tenerlos controlados, pues lo único que te queda por hacer es esperar a que esta suciedad se decante en el fondo para que con ayuda de tu bomba y filtro después puedas aspirar el fondo y te lleves toda esa suciedad. Ahora bien, si necesitas con urgencia utilizar la alberca, pues entonces puedes acelerar
acelerar el proceso de decantación de estas partículas o suciedad con ayuda de algún floculante. Yo recomiendo mucho utilizar sulfato de aluminio, pero también puedes utilizar cualquier clarificante líquido a base de aluminio. Ahora, el tiempo que deberías esperar para utilizar este clarificante depende mucho de cómo estaba el agua antes de hacer el tratamiento. Si viste que el agua estaba turbia, es decir, que no podías ver con claridad el fondo, pues entonces tendrás que esperar 24 horas a que el cloro haga efecto y recién ahí podrás añadir el clarificante o floculante. Y si podías ver con claridad el fondo, pues entonces puedes añadir de inmediato este clarificante o floculante justo después de que ya mediste y te aseguraste que tienes una supercloración. Nuevamente, para calcular la cantidad, ingresa a la aplicación calculadora para piscinas, a la sección parámetros, a la opción floculante, introduce los datos, en mi caso son 1500 litros, el tipo de turbidez que tienes, te recomiendo elegir turbidez media, escoge el tipo de floculante, en este caso viene a ser floculante líquido, dale clic en calcular y tendrás la cantidad de este floculante o clarificante que debes utilizar. Y para añadirlo, pues si es líquido puedes añadirlo directamente en los contornos, o si es sulfato de aluminio, mézclalo muy bien en un balde con agua por 3 minutos y recién añádelo bien distribuido en los contornos. Después espera de 16 a 24 horas para que haga efecto y recién aspira enviando al drenaje. Pero como dijimos al principio, en este caso no utilizaré ningún clarificante y lo que haré será simplemente esperar a que esta suciedad decante. Así que ahora paciencia y buen humor, puesto que esto puede demorar 24 horas o a veces más tiempo, pero es un hecho que va a decantar nuevamente toda esa suciedad para que puedas aspirarla. De aquí en adelante tú debes asegurarte que el nivel de cloro nunca, pero nunca baje de 1 parte por millón como mínimo, y de manera ideal, si no se va a utilizar, de 3 partes por millón para arriba. Ahora, con respecto a los algicidas, que casi todo el mundo los usa mal, yo solamente recomiendo utilizar algicida en casos muy extremos, como por ejemplo si tú sabes que va a seguir lloviendo insistentemente y sabes que vas a descuidar el nivel de cloro y pH totalmente por varios días, pues entonces sí recomiendo el uso de algicida. Caso contrario, si puedes controlar todo el tiempo el nivel de cloro y pH, pues entonces no hará para nada falta este algicida. Y un segundo caso en el que necesitarías algicida es si, a pesar de utilizar cloro y pH y tenerlos totalmente estables, el agua todavía tiene un ligero tono verde, y la cantidad de este algicida que deberías añadir es 5 gramos por cada 1000 litros de agua que tengas. Ten en cuenta que el exceso de algicida es perjudicial para los bañistas y puede hacerles daño. Es por eso que en lo posible no lo utilices a menos de que sean situaciones críticas. Así que ahora lo único que te queda es esperar a que decante toda la suciedad y aspirar el agua pasándola por el filtro. Así que ahora en este punto te diré qué deberías hacer antes de que llueva, si es que quieres que la lluvia no le haga absolutamente nada al agua. Y pues lo ideal que puedes hacer, además de dejar el nivel de cloro elevado en unas 4 partes por millón, de preferencia utilizando tricloro, también tener el pH ajustado entre 7.2 a 7.4 y obviamente dejar el agua totalmente cristalina antes de la lluvia, pues el secreto, no tan secreto, es cubrirla con una carpa o lona, ya que lógicamente al cubrirla estarás evitando completamente que le caiga agua de la lluvia. Pero lo que muchos pueden estar pensando es, ¿pero acaso la lluvia no va a hacer que se hunda la lona y de todos modos pasará el agua de la lluvia? Pues ahí es donde entran estas queridísimas cámaras de llanta, que muchos de ustedes ya se habrán olvidado que existen, pero te aseguro que hay algunos lugares donde parchan llantas de autos en tu ciudad en los que probablemente encuentres de estas, e incluso a medio uso y más económicas. Y si no encuentras de estas, pues tendrás que comprarte simples flotadores de piscina, pero estas son mucho más resistentes y lo único que tendrás que hacer es ponerlas a flotar y cubrir la piscina con una lona. Así que ahora te muestro cómo cubrirla con una lona. Mira cómo al solamente tener la lona, el agua de lluvia podría hundirla. Pero ahora introduciendo la cámara y poniéndola al centro y tesando bien la lona o carpa, el agua de lluvia solamente resbalará. De preferencia amarra esa cámara para que no se mueva del centro, y mejor aún si tienes muchas cámaras, ya que mira, con una sola cámara solo una zona es la que está siendo protegida y a la otra zona obviamente le entrará la lluvia.
Y como habrás visto, si tienes la posibilidad de cubrirla con una lona, te evitarás completamente todos los problemas que puedan darte las lluvias. Y déjame decirte que no solamente te solucionará el problema de lluvias, sino también muchos otros problemas como ser la suciedad, hojas, bichos, ramas, que el agua se enfríe, que evapore el agua y por ende vaya disminuyendo su nivel, entre algunos otros más. Así que ahora ya sabes qué hacer antes y después de una lluvia. Y pues lógicamente, si antes de la lluvia la dejas cristalina y no puedes cubrirla, pues como medida de emergencia puedes utilizar algún algicida, el cual hará que si se termina el nivel de cloro y sigue persistiendo la lluvia, pues el agua no se ponga verde. Pero de todos modos no evitará que el agua se ponga turbia. Así que si es agua de lluvia pone el agua turbia, pues igual tendrás que hacer un tratamiento correctivo para agua turbia. Así que básicamente yo no uso mucho este algicida y tampoco lo recomiendo mucho, pero si vas a dejar en desuso el agua por mucho tiempo y va a llover todo este tiempo, seguramente te servirá utilizarlo. Y eso es todo por este video. Si te gustó, suscríbete a este canal. Subo un video nuevo cada semana con información valiosísima para ti. Nos vemos.